Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buena vibra. Y si no lo están, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a despertar la curiosidad y a mantenerlos pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de un hombre que ha cautivado a millones de corazones en todo el mundo, un actor turco que es sinónimo de talento, carisma y, por qué no decirlo, belleza. Sí, señores, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman. Y no cualquier cosa, sino la impactante mentira que él mismo reveló. ¿Intrigados? Lo sé. Can Yaman, para quienes no lo conocen, es una estrella de la televisión turca que ha saltado a la fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas como Erkenci y Bay Jail. Este hombre, además de ser un actor talentosísimo, tiene una legión de fans que lo adoran y siguen cada uno de sus pasos. Y es que, ¿cómo no hacerlo? Con su físico impresionante, su sonrisa encantadora y su personalidad arrolladora, Can Yaman es un imán para el público. Pero detrás de esa imagen perfecta, de ese hombre que parece sacado de una revista, se esconde una historia, una verdad que el mismo Can Yaman decidió revelar. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a desentrañar esa mentira que, aunque pueda parecer insignificante para algunos, revela mucho sobre la personalidad y la forma de ser de este famoso actor. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de revelaciones, de datos interesantes y, por supuesto, de mucha información sobre Can Yaman. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desvelar el misterio. Bien, para entender la magnitud de la revelación, primero debemos repasar un poco la trayectoria de Can Yaman. Desde sus inicios, allá por el 2014 con la serie Gönül İleri, hasta su consagración como estrella internacional, Can ha mantenido una imagen muy cuidada. Siempre impecable, siempre sonriente, siempre dando lo mejor de sí en cada papel que interpreta. Su profesionalismo y dedicación le han valido el reconocimiento del público y de la crítica. Pero, ¿quién es Can Yaman realmente? ¿Qué hay detrás de esa fachada de galán de telenovelas? Pues bien, la mentira que el mismo Can reveló, y que nos permite conocer un poco más al hombre detrás del personaje, está relacionada con su imagen. Sí, han escuchado bien. Can Yaman, el hombre que parece haber salido de un catálogo de moda, reveló que en algún momento de su vida no se sentía completamente cómodo con su apariencia. Y no me refiero a un ligero dramita adolescente. La verdad es que, según sus propias palabras, Can Yaman luchó contra ciertos complejos relacionados con su físico, especialmente en sus años de juventud. Esto puede sonar sorprendente, ¿verdad? Para muchos es difícil imaginar que alguien con su apariencia, con ese atractivo innegable, haya tenido dudas sobre su imagen. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan. Y en el caso de Can Yaman, esta revelación nos muestra un lado más humano, más cercano, más vulnerable. Imaginen por un momento lo que significa ser una figura pública. Constantemente bajo la mirada de millones de personas, sometido a juicios y críticas, con la presión de mantener una imagen impecable. Es comprensible que en algún momento Can Yaman se haya sentido inseguro. Que haya luchado contra sus propios fantasmas, contra la autoexigencia y contra la necesidad de encajar en un determinado molde. La mentira, en este caso, no es una mentira intencionada para engañar al público, sino más bien una mentira piadosa. Una forma de proyectar una imagen de seguridad y confianza que internamente no siempre se correspondía con la realidad. Es como si Can, en su juventud, hubiera construido un personaje, una armadura para protegerse de las inseguridades y de las presiones del entorno. Y es que, seamos honestos, la industria del entretenimiento no es fácil. La competencia es feroz, las exigencias son altas y la imagen lo es todo. Para triunfar en este mundo hay que ser talentoso, pero también hay que lucir bien, mantener una buena forma física y proyectar una imagen atractiva para el público. Can Yaman entendió esto desde muy joven. Y es por eso que se esforzó tanto en cuidar su imagen, en moldear su cuerpo, en perfeccionar su estilo. Pero detrás de todo ese trabajo, detrás de esa dedicación, se escondía una verdad que afortunadamente el actor ha ido desvelando con el tiempo.
En diversas entrevistas, Can Yaman ha hablado abiertamente sobre sus inseguridades, sobre los momentos en los que se sentía fuera de lugar, sobre la presión de la fama y sobre la importancia de la autoaceptación. Y es precisamente en estas revelaciones donde radica la verdadera esencia de la mentira. ¿Por qué? ¿Qué es una mentira sino la ocultación de una verdad? En este caso, la verdad es que Can Yaman, como cualquier ser humano, ha tenido sus propios demonios. Ha luchado contra sus propias inseguridades, ha tenido que enfrentarse a sus miedos y ha aprendido, a través del tiempo y de la experiencia, a aceptarse tal y como es. Esta revelación, lejos de restarle valor a Can Yaman, lo engrandece. Nos muestra que detrás del actor famoso se encuentra un hombre real, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Un hombre que ha aprendido a lidiar con la fama, a superar sus inseguridades y a ser fiel a sí mismo. Y es que al final, la mentira que Can Yaman reveló no es más que una herramienta que utilizó para protegerse, para construir una imagen que le permitiera triunfar en un mundo competitivo y exigente. Pero al mismo tiempo esa mentira ha servido para inspirar a muchos, para demostrar que la autoaceptación y la autenticidad son la clave para alcanzar la felicidad y el éxito. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues bien, la primera conclusión es que Can Yaman es mucho más que un simple galán de telenovelas. Es un hombre con una historia, con sus propias luchas y con una gran capacidad para conectar con el público. La segunda conclusión es que la imagen que proyectamos al mundo no siempre refleja la verdad. Detrás de una sonrisa, de un cuerpo perfecto o de una vida aparentemente envidiable, puede haber inseguridades, miedos y complejos. Y la tercera conclusión es que la autoaceptación es fundamental para ser feliz. Aceptarnos tal y como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, es el primer paso para vivir una vida plena y satisfactoria. Y ahora profundicemos aún más en la vida y la carrera de Can Yaman para entender mejor el contexto de esta impactante revelación. Para ello viajaremos en el tiempo explorando sus orígenes, su ascenso meteórico a la fama y los desafíos que ha enfrentado en el camino. *** Los inicios, de abogado a estrella de la televisión ***. Nacido en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989, Can Yaman no siempre soñó con ser actor. Antes de convertirse en el galán que hoy conocemos, se graduó de la Universidad Yeditepe en 2012 con un título en Derecho. Inicialmente ejerció como abogado, pero la pasión por la actuación siempre estuvo presente. Su transición al mundo del espectáculo no fue inmediata. Fue una serie de circunstancias y, sobre todo, una determinación inquebrantable lo que lo llevó a perseguir su verdadera vocación. Después de algunos trabajos como modelo y de tomar clases de actuación, Can Yaman consiguió su primer papel en la serie Gonul Ileri, en 2014. Aunque su papel fue secundario, le sirvió como una valiosa plataforma para ganar experiencia y demostrar su talento. *** El despegue, Erkencikus, y el fenómeno internacional ***. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con la serie Erkencikus en 2018. En esta comedia romántica, Can Yaman interpretó el papel de Candy Beat, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero. La química en pantalla con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue palpable y cautivó a la audiencia. Erkencikus no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie se transmitió en numerosos países, generando una gran base de fans para Can Yaman. Su atractivo físico, su interpretación convincente y su habilidad para conectar con el público lo convirtieron en una sensación internacional. *** By y la consolidación de su carrera ***. Después del éxito de Erkencikus, Can Yaman protagonizó la serie By Jail en 2020. En esta comedia romántica interpretó a Ozgur Atasoy, un soltero empedernido que se convierte en el objeto de deseo de una mujer que busca el amor verdadero. Aunque la serie no tuvo el mismo éxito que Erkencikus, consolidó la posición de Can Yaman como uno de los actores más populares de Turquía. *** Más allá de la actuación, su imagen y su compromiso ***. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido consciente del poder de su imagen. Su dedicación al fitness y a una dieta saludable es evidente en su físico escultural. Además, ha trabajado con diversos estilistas y diseñadores para crear una imagen que refleje su estilo personal y su profesionalismo. Pero Can Yaman no solo se preocupa por su imagen personal. También es conocido por su compromiso con diversas causas sociales.
Ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer y otras enfermedades, y ha apoyado a organizaciones benéficas que trabajan en favor de los niños y los animales. *** La revelación. Un vistazo a la vulnerabilidad ***. Ahora, volvamos a la mentira que Can Yaman reveló. Como mencioné al principio, no se trata de una mentira malintencionada, sino de una verdad a medias, una fachada que construyó para protegerse. En sus propias palabras, Can Yaman admitió que en sus años de juventud, luchó contra la inseguridad relacionada con su físico. Es fácil imaginar que al inicio de su carrera, Can se sintiera presionado por las exigencias de la industria del entretenimiento. La necesidad de encajar en ciertos moldes, de mantener una apariencia impecable, de ser atractivo para el público, pudo haber generado ansiedad e inseguridades. Esta revelación es un recordatorio de que incluso las personas que parecen tenerlo todo, pueden tener sus propias batallas internas. Can Yaman nos muestra que detrás de la imagen perfecta, de la sonrisa encantadora y del cuerpo escultural, hay un ser humano con sus miedos y sus inseguridades. *** El impacto de la fama, presión y expectativas ***. La fama, aunque pueda parecer un sueño hecho realidad, conlleva una gran presión. Los actores y actrices, especialmente aquellos que son considerados sex symbols, están constantemente bajo el escrutinio público. Son juzgados por su apariencia, su vida personal, sus decisiones profesionales. La presión de mantener una imagen impecable, de ser siempre perfectos, puede ser abrumadora. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican las críticas y los comentarios negativos, lo que puede afectar la autoestima y la salud mental de los artistas. Can Yaman ha experimentado en carne propia esta presión. Ha sido objeto de críticas por su vida personal, por sus decisiones profesionales y por su apariencia física. Sin embargo, ha aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a mantenerse fiel a sí mismo. *** La importancia de la autoaceptación, un mensaje para todos ***. La revelación de Can Yaman sobre sus inseguridades es un mensaje inspirador para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de la autoaceptación, de querernos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. En un mundo obsesionado con la perfección, es fácil sentirse inseguro y compararse con los demás. Las redes sociales, con sus imágenes retocadas y sus vidas aparentemente perfectas, pueden exacerbar esta sensación de inseguridad. Pero es fundamental recordar que nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras propias imperfecciones, nuestras propias inseguridades y nuestras propias batallas internas. La clave para ser feliz es aceptarnos a nosotros mismos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. La autoaceptación nos permite liberarnos de la presión de encajar en ciertos moldes. Nos da la libertad de ser auténticos, de expresar nuestras emociones y de perseguir nuestros sueños sin miedo al juicio de los demás. *** Can Yaman, un ejemplo de resiliencia y autenticidad ***. La historia de Can Yaman es un ejemplo de resiliencia y autenticidad. A pesar de las presiones de la fama y las inseguridades que pudo haber sentido en el pasado, ha logrado construir una exitosa carrera y mantenerse fiel a sí mismo. Su valentía al revelar sus propias vulnerabilidades es un gesto admirable. Nos muestra que es posible superar las inseguridades, que es posible aprender a aceptarnos a nosotros mismos y que es posible ser felices y exitosos. *** Conclusión. Más allá de la apariencia ***. En resumen, la mentira que Can Yaman reveló no es más que una ventana a su humanidad. Nos permite ver al hombre detrás del actor famoso, al ser humano que ha luchado contra sus propias inseguridades y que ha aprendido a aceptarse a sí mismo. Su historia nos recuerda que la apariencia no lo es todo. Que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la resiliencia y en la capacidad de conectar con los demás. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado inspirador. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. *** Profundizando en la carrera internacional de Can Yaman ***. La popularidad de Can Yaman no se limita a Turquía. Su éxito ha trascendido fronteras, convirtiéndolo en una estrella internacional. Sus telenovelas han sido dobladas y transmitidas en numerosos países de Europa, América Latina y Oriente Medio, cautivando a audiencias de diferentes culturas y orígenes. *** Proyectos internacionales ***.
Asterisco 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 Viola come il mare asterisco asterisco. Este es un proyecto que marcó un hito en la carrera de Can Yaman, ya que fue su primera experiencia como protagonista en una serie italiana. En Viola come il mare, Can interpreta a Francesco De Mir, un inspector de policía con una personalidad compleja. La serie fue un éxito de audiencia en Italia y consolidó su estatus como una estrella internacional. Asterisco 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 Colaboraciones y proyectos futuros asterisco asterisco. Can Yaman ha demostrado su interés en expandir su carrera internacional. Se rumorea sobre posibles proyectos en diferentes países, lo que indica su ambición por seguir creciendo como actor y explorando nuevos desafíos. Asterisco asterisco El fenómeno fan asterisco asterisco. El éxito de Can Yaman no solo se basa en su talento actoral, sino también en la conexión que ha logrado establecer con sus fans. Su carisma, su personalidad cercana y su dedicación a su trabajo han generado un fenómeno fan en todo el mundo. Asterisco 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 Redes sociales asterisco asterisco. Can Yaman es muy activo en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Esto ha fortalecido el vínculo con sus fans, quienes se sienten parte de su día a día. Asterisco 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 Eventos y encuentros asterisco asterisco. Can Yaman participa en eventos y encuentros con sus fans, lo que le permite interactuar directamente con ellos y agradecerles por su apoyo. Asterisco asterisco El impacto en la sociedad asterisco asterisco. La fama de Can Yaman ha trascendido el ámbito del entretenimiento, generando un impacto en la sociedad. Asterisco 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 Inspiración y modelos a seguir asterisco asterisco. Can Yaman se ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes, quienes admiran su talento, su dedicación y su compromiso con diversas causas sociales. Asterisco 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 Visibilidad de Turquía asterisco asterisco. El éxito internacional de Can Yaman ha contribuido a aumentar la visibilidad de Turquía como un país con talento artístico y cultural. Asterisco asterisco El camino hacia la autoaceptación. Consejos y reflexiones asterisco asterisco. La revelación de Can Yaman sobre sus inseguridades nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino hacia la autoaceptación. Aquí algunos consejos y reflexiones que pueden ser útiles. 1. Asterisco asterisco Reconoce tus inseguridades asterisco asterisco. El primer paso para superar las inseguridades es reconocer que las tienes. No te avergüences de tus miedos o dudas. Acepta que son parte de tu experiencia humana. 2. Asterisco asterisco No te compares con los demás asterisco asterisco. La comparación es el ladrón de la alegría. Deja de compararte con los demás y concéntrate en tus propios logros y fortalezas. 3. Asterisco asterisco Sé amable contigo mismo asterisco asterisco. Trátate con la misma amabilidad y compasión que le darías a un amigo. No te critiques duramente por tus errores o imperfecciones. 4. Asterisco asterisco Celebra tus logros asterisco asterisco. Reconoce y celebra tus logros por pequeños que sean. Esto te ayudará a aumentar tu autoestima y a sentirte más seguro de ti mismo. 5. Asterisco asterisco Rodéate de personas positivas asterisco asterisco. Busca amigos y familiares que te apoyen y te acepten tal y como eres. Evita a las personas que te hacen sentir mal contigo mismo. 6. Asterisco asterisco Cuida tu salud mental y física asterisco asterisco. Realiza actividades que te hagan sentir bien contigo mismo, como hacer ejercicio, meditar, practicar tus hobbies o pasar tiempo en la naturaleza. 7. Asterisco asterisco Busca ayuda profesional asterisco asterisco. Si las inseguridades te afectan de manera significativa, considera buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Un terapeuta puede ayudarte a identificar las causas de tus inseguridades y a desarrollar estrategias para superarlas. Asterisco asterisco Más allá de la mentira. Lecciones aprendidas asterisco asterisco. La revelación de Can Yaman nos ha dejado valiosas lecciones. Asterisco 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 La humanidad compartida asterisco asterisco. A pesar de la fama y el éxito, todos compartimos las mismas emociones y luchas internas. La vulnerabilidad es una característica humana universal. Asterisco 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 La importancia de la autenticidad asterisco asterisco. Ser auténtico y fiel a ti mismo es fundamental para la felicidad y el éxito. No tengas miedo de mostrar tu verdadera personalidad. Asterisco 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 El poder de la resiliencia asterisco asterisco. La capacidad de superar las adversidades y aprender de ellas es una cualidad admirable. La resiliencia nos permite crecer y fortalecernos. Asterisco 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 La belleza interior asterisco asterisco. La verdadera belleza reside en la bondad,
la compasión y la autenticidad. No te dejes llevar por los estereotipos de belleza. *** El futuro de Can Yaman ***. El futuro de Can Yaman parece prometedor. Con su talento, su carisma y su dedicación, es probable que continúe cosechando éxitos en la industria del entretenimiento. Nuevos proyectos Los fans esperan con ansia sus próximos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Crecimiento profesional Can Yaman sigue trabajando en su desarrollo profesional, tomando clases de actuación y explorando nuevos desafíos. Impacto continuo Es probable que Can Yaman continúe inspirando a sus fans y generando un impacto positivo en la sociedad. Conclusión final La mentira que Can Yaman reveló nos ha permitido conocer al hombre detrás de la estrella. Nos ha demostrado que incluso las personas que parecen tenerlo todo, pueden tener sus propias batallas internas. Su historia es un recordatorio de la importancia de la autoaceptación, la autenticidad y la resiliencia. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya resultado inspirador. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida y la carrera de Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y suscribirse al canal para no perderse futuros contenidos. Un gran abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.